Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. El tema que vamos a trabajar en este momento pues va a ser básicamente el manejo del conflicto en la familia, cómo poderle hacer frente, cómo poderlo realmente sobrellevar, porque en ocasiones no sabemos cómo resolver esos problemas que cotidianamente se nos presentan en nuestros hogares y a veces nos sentimos ahogados, asfixiados y no podemos realmente atenderlos. Como psicólogos que trabajamos con instituciones de reeducación manejadas por los terciarios capuchinos, o sea, en instituciones que en otros países los llaman centros de reforma o reformatorios o las cárceles de menores. Para nosotros realmente es bien significativo el poder atender familias que son bastante conflictivas y muy problemáticas y que han llegado incluso a que los jóvenes estén infringiendo la ley debido a esas situaciones tan difíciles. Y en ocasiones pues necesariamente los chicos no tienen esa baja tolerancia a la frustración y tienden a ser bastante agresivos, que inclusive se violentan físicamente. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar esta noche, en este momento. Vamos a tratar de hablar sobre cómo manejar el conflicto en la familia. Empecemos a definir un poco qué es el conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. O sea, el conflicto necesariamente hace parte de nuestras vidas. El conflicto es el que nos ayuda a crecer. El conflicto es el que nos ayuda realmente a ser persona. Les voy a colocar un ejemplo. Si, por ejemplo, un niño ve que es difícil el hecho de caminar y se cae constantemente, si le ponemos colchones o le ponemos almohadas o le ponemos cojines, pues nunca va a poder aprender a caminar. Necesariamente tiene que caerse. Muchas veces, golpearse en ocasiones, darse golpes fuertes ante el piso para poder aprender a caminar. O sea que es necesario que él se movilice, que el conflicto sea para él importante. Mi hija, al ver a las nietas que nosotros tenemos, son dos preciosas gemelas de 1 año y 3 meses más o menos, y las niñas, me decía mi hija, ¿por qué papi las niñas se golpean? O sea, se agreden. ¿Y por qué, por ejemplo, se cogen del cabello? ¿Qué hace para que ellos tengan ese comportamiento? Yo le decía, mi amor, eso es propio de la naturaleza de los bebés, porque de una u otra forma ellos se molestan. Y ella me decía, pero entonces, ¿los conflictos son naturales? Claro que lo son. ¿Qué sería de la adultez si no hubiéramos pasado por la adolescencia? Porque necesariamente la adultez hace parte de la adolescencia. Si no fuera ese conflicto de la adolescencia, pues no seríamos adultos. Y constantemente en la Biblia pues vamos a encontrar pasajes que no siempre nos hablan del conflicto. Por ejemplo, el hecho de cuando leemos el libro de Sabiduría, y en Sabiduría aparece un pasaje muy hermoso que dice que el oro se prueba en el fuego y el corazón del hombre en el horno del sufrimiento. O sea que el sufrimiento es un conflicto y necesariamente pues obvio que tenemos que aprender a reconocer que los conflictos son propios y son naturales, pero el problema del conflicto no tanto es el conflicto en sí, sino el problema del conflicto está dado en la manera en que los asumimos y allí es donde vamos a centrar nuestra atención, porque necesariamente siempre van a haber conflictos, siempre. Incluso fijémonos muy bien lo que dice la palabra esa palabra hace parte de nuestro ministerio, que es hacer volver el corazón de los padres al de los hijos, el corazón de los hijos al de los padres, reconciliándolos y que el rebelde vuelva al camino de la prudencia.
Entonces, como se dan cuenta, siempre los problemas van a estar inmersos en nuestras vidas, siempre van a estar constantemente en nuestras sociedades. La dificultad no tanto es que hayan conflictos, la dificultad es, lo repito, cómo nosotros de una u otra forma los enfrentamos, cómo nosotros nos hacemos partícipes y cómo hacemos para realmente poder manejarlos de una mejor manera, porque ahí es donde crecemos. Me parece bien importante este episodio que me pasó hace poco y sentí la voz de Dios en mi corazón en una situación donde una compañera mía de trabajo me pide, ella ingresa a hacer uno de los cargos que yo estoy asumiendo, que es el de la pastoral en las instituciones de reeducación aquí en Bogotá, que son 6 instituciones. Y necesariamente pues yo como psicólogo pues acompaño la parte pastoral. Y ella de por sí no conoce este problema, esta problemática, y ha tenido experiencias a otro nivel en parroquias o catequesis, de pronto en su comunidad, pero no había trabajado con jóvenes infractores a la ley. Mira lo particular, ella tenía que manejar un computador en un momento de una actividad, yo ya le había explicado cómo hacerlo, pero ella tenía dificultad para manejarlo. Y curiosamente cuando yo voy a atenderla, ayudarle, el Señor en mi corazón me dice, detente y observa, y mira lo que pasa. Me quedé mirando y me hice una pregunta, dije, ¿por qué Dios calla ante las dificultades? Y curiosamente yo sentía otra vez el deseo de ir a socorrerla, pero el Señor me dijo, detente, espera. Lo cierto fue que no fui capaz de escuchar la voz del Señor, sino que salí corriendo realmente porque la vi un poco angustiada y ayudarle a resolver el conflicto que tenía en ese momento con su computador. Y luego me puse a pensar un poco en lo que había sucedido y caí en cuenta de algo. El Señor siempre está con nosotros, siempre, en todas las circunstancias de nuestras vidas. Pero Él permite que nosotros de una u otra forma tengamos la experiencia de vida con las situaciones que nos están pasando. Y la diferencia entre nosotros, la diferencia mía con respecto a Dios, es que yo no creo. Si yo hubiese creído en mi compañera y hubiese pensado que ella realmente podía, yo la hubiera dejado. Pero no la dejé, porque yo fue angustiado a socorrerme a mí mismo porque no podía soportar el dolor de ella. Sí, salí a socorrer mi dolor, pero no le permití que ella realmente tuviera una experiencia. ¿Y sabes qué es lo que pasa con Dios? Dios confía tan impresionantemente, grandemente en nosotros, que Él nos permite que nosotros actuemos, porque Él sabe muy bien que en la experiencia nosotros aprendemos, porque desafortunadamente hay 2 formas de aprender, y quiero que lo tengas presente. Uno es desde la razón. ¿Qué quiere decir? Que si tú te pones a meditar, que si tú te pones a pensar en las situaciones que están causando dificultad, ¿sí ves? Si tú te pones, por ejemplo, leíste un pasaje bíblico y esa palabra te llegó a tu corazón y a partir de esa palabra empiezas a asumir un comportamiento diferente solo con la palabra, sin haber tenido ninguna experiencia, es porque tienes de verdad un crecimiento espiritual muy significativo. Pero generalmente eso no sucede con nosotros, en un porcentaje muy alto. Y lo que hacemos es básicamente esperar que tengamos un fuerte choque con la realidad, una fuerte experiencia, y ahí sí aprendemos. O sea que nosotros aprendemos con la experiencia. No debería ser así, porque para almas ya crecidas espiritualmente, solo con el hecho de leer la palabra, de sentir la presencia de Dios y empezar a meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, ya empiezan a tener un cambio trascendente en su vida. Pero mientras tanto nosotros no. Necesitamos realmente llegar a esos niveles de crecimiento espiritual, aprendiendo no en el golpe, ni en el conflicto, ni en el problema, sino estar tranquilos. Y termino esta parte compartiéndoles una escena de 2 santos que me llamaron mucho la atención, que en una oportunidad se encontró San Francisco de Asís, se encontró con otro santo muy hermoso, que fue Santo Domingo de Guzmán. Cuando se encuentran, fue curioso, pero uno le dice al otro, le dice, hablemos. Se encontraron en una habitación, fue muy particular esa escena, y entonces uno le dice, empieza tú.
y el otro por no pasar. Mira cómo es el manejo del conflicto de dos santos. El otro para no perder la calidad y darle la prioridad al otro, por el respeto hacia el otro le decía, no, empieza tú. Y los dos se quedaron en silencio mirándose. Sí, pero lo hacían con tanto respeto y con tanto amor que realmente ellos no entraban en conflicto, sino que realmente estaban tranquilos y sintieron tanta cercanía y tanto afecto y tanto amor entre los dos que fácilmente fluyó la conversación. ¿Pero por qué? Porque realmente ellos dos estaban en un nivel muy alto. Incluso cuentan en algún momento la historia que habían dos santos también, y entonces uno le dice al otro, yo quiero aprender cómo es el conflicto y yo quiero que discutamos porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. Y entonces tenían un pedazo de pan al frente de ellos dos y uno le dice al otro, ese pan es mío, y el otro le dice, sí, es tuyo, cógelo. O sea, toma ese pan. Es curioso, pero el conflicto, cuando uno ha crecido espiritualmente, se maneja de una manera diferente. Pero necesariamente cuando nosotros no estamos realmente lo suficientemente crecidos, nos va a hacer daño el conflicto y vamos a entrar en discusión y en fuertes peleas de pronto con nuestros hermanos. Moni, me da gusto tenerte aquí a mi lado para que hablemos de este tema que es tan trascendental y tan importante. Sí, Rafa, mira que el conflicto pienso que sale desde la misma situación o sea, viene con el ser humano, y sabes que me imagino yo desde el tiempo donde en Génesis habla la palabra de que el Espíritu de Dios no morara en la carne. ¿Y por qué la situación? O sea, mira que más adelante en el Nuevo Testamento habla también de que la carne, o sea, es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mira que ahí se está planteando una diferencia, o mejor dicho, un conflicto en la cual el ser humano se involucra, porque siempre estará, o sea, esa parte de hacer el bien o hacer el mal. Pienso que no solo el conflicto siempre está en esos dos momentos, o sea, el encontrarse en dos fuerzas contrarias, y es o yo camino o no camino, o yo hago o no hago, yo digo o no digo. Es un conflicto que viene desde adentro del ser humano y que evidentemente al encontrarse con otra persona está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo, y cuando no está de acuerdo generalmente es cuando surge el conflicto. Entonces, si vemos, el conflicto viene desde muy adentro del ser humano, que es parte de ese proceso de formación, de crecimiento, de seguir como avanzando en la vida para uno poder ser mejor. O sea, uno necesita esos momentos de crisis, de confrontarse con el no yo para poder ser mejor. Entonces, en la medida que se logre solucionar correctamente ese conflicto, definitivamente la persona madurará y sus pensamientos serán muchísimo más avanzados, diferentes, y siempre y cuando ese conflicto se supere positivamente y no genere heridas, Rafa, porque es importante eso. O sea, el conflicto se puede dar, pero la idea es que se supere la herida, o sea, se sane para que no se mantenga la persona ahí anclada en esa situación conflictiva. Yo quisiera que tomáramos de base un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos 10, en el versículo 36, porque nos da como la clave de por qué Jesús viene a la tierra, a este mundo. Y pienso que tiene que ver mucho con la solución del conflicto del ser humano, no solamente en su interior, sino con los demás. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel
anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que este es el Señor de todos. Mira que aquí precisamente habla de que es el Señor Jesús quien viene a anunciar el Evangelio de la paz. Y es curioso, el conflicto surge, genera como ese choque, como esa discordia, como esa discusión, como ese dilema, como esos dos extremos. Y es solo en el Señor, en ese Evangelio de paz que trae, que vamos a empezar a solucionar el conflicto y que necesitamos solucionar el conflicto. Cuando yo en mi corazón encuentro paz, tengo las herramientas para poder encontrar y tener la paz con otra persona. Entonces, miremos que es fundamental nosotros darnos cuenta de que el Señor, después de que el hombre luchaba desde la antigüedad, desde ese mismo origen, frente a esa lucha entre la carne y el espíritu, porque cuando el espíritu ya no mora en la carne, el ser humano está en querer hacer las cosas bien, en cumplir las normas, en cumplir las leyes, y por eso en el Antiguo Testamento encontramos tantas leyes para poder hacer las cosas correctamente, pero era desde la ley, porque el espíritu no estaba. Y el Señor nos da la oportunidad, Dios Padre nos da la oportunidad de que Jesús venga a la tierra para enseñarnos la paz. Y la paz viene si yo acepto a Jesús, y el Espíritu Santo viene a mi vida para vivir en la paz y hacer la paz con la otra persona. Es ahí donde yo puedo empezar a pensar en solucionar conflictos y realmente vivir muy diferente a lo que la carne nos enseña, que es vivir en conflictos. Tenemos que partir, Moni, de dos principios. Y el hecho que necesariamente hay situaciones que son muy propias. En psicología se habla de cuestiones intrínsecas que son muy del interior y que se deben aprender a mirar. Y también está lo extrínseco, o sea, lo externo. Y ante eso, de igual manera, qué actitud y qué posición tenemos que tomar ante el conflicto que se presenta. Es curioso, pero hay muchas personas, muchas personas que no saben, se les da miedo el conflicto y reaccionan de una manera violenta. Entonces, ante cualquier circunstancia, por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, obsérvalos tú en el juego. En el juego se ve muchas cosas y tú vas a conocer a alguien cuando estás compartiendo un rato, por ejemplo, juegos de mesa, y tú miras la reacción de las personas. Hay personas que no les gusta perder, pero no les gusta perder es precisamente por el conflicto, o sea, porque les causa dificultad el conflicto y están constantemente a la defensiva, y fácilmente tú vas a hablar de algo y se les presenta un pequeño problema y generan un caos en un vaso con agua porque no tienen paz. Para poder mirar esa parte externa, pues hay varias formas de uno poder enfrentar las situaciones, y es realmente el hecho de estar en estados de paz. La paz es importante. En la paz es donde uno observa, donde uno se da cuenta, donde uno aprende a las circunstancias que se están dando. Y eso es lo que los santos generalmente siempre nos muestran, la paz que hay en el corazón. Me sorprende mucho la reacción que tuvo el Papa, pero me sorprende para bien, cuando ese chico le quiere quitar una camándula o un detalle que el Papa dio allí en México, le iba a dar a un niño que tenía una dificultad física, y el Papa lo reprende fuertemente, le dice: deja de ser egoísta o no te comportes de esa manera. Fuertemente le responde. ¿Y por qué? Porque lo reprende. O sea, la reprensión es importante cuando se da un conflicto, porque a veces nosotros no sabemos cómo comportarnos con nuestros hijos cuando están realmente actuando de una manera equivocada, y realmente entramos a responder de una manera que no es. Fíjense que el Señor siempre nos está mostrando cómo reaccionar. Él nos dice: sean mansos y humildes de corazón, pero también nos dice: astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea que la sabiduría, que es la presencia viva del Espíritu Santo, es la que siempre nos va a orientar y nos va a guiar para saber cómo comportarnos. Hablemos un poco de lo intrínseco, que es básicamente lo que es nuestra profesión como psicólogos y que es donde tenemos que poner nuestra atención. ¿Por qué alguien no es capaz de enfrentar un conflicto?
¿Por qué a alguien se le dificulta y reacciona de una manera violenta en ocasiones? O se vuelve demasiado, extremadamente pasivo. Y realmente la gente dice, pero por favor muévete, no te estás dando cuenta que se acaba esa situación o estás entrando en un estado de shock fuerte y te quedas pasivo. O sea, te quedas como en stand-by, te quedas con los ojos abiertos y no reaccionas. ¿Qué pasa contigo? Entonces son cuestiones del pasado. Son situaciones que necesariamente se tienen que aprender a trabajar, porque si no se trabajan, pues necesariamente pues van a afectar el comportamiento. Por ejemplo, alguien tiende a ser exageradamente agresivo cuando se presenta un problema pequeño, mínimo. ¿Y por qué se presenta? Porque tal vez él fue violentado en su infancia, porque tuvo tal vez un papá dominante. En psicología se habla de un papá castrante, que castra, que quita, que coarta, que limita, que ha sido un régimen militar en su casa. Pues necesariamente ese hijo va a tender a ser así, como su papá le enseñó, o si no una persona demasiado autoritaria, muy mandona, muy que no permite que se cometa algún error, sino que siempre va a estar dominando. Y eso implica que si no trabajas tu parte interna, si no trabajas tu pasado, necesariamente pues obvio que no vas a saber responder de una manera mucho más sana, serena y tranquila ante un conflicto que se te presente. Recuerda que los conflictos son inherentes al ser humano, son propios de nuestra naturaleza. En toda la naturaleza hay conflicto, en toda la naturaleza. Acordémonos lo que decía San Agustín, cuando el aceite y el agua se unen hay un conflicto, pero hay que esperar que el aceite suba y el agua baje para tomar una decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente todo vuelve a su equilibrio, pero para eso tenemos que estar en estados de paz, y la paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, la proporciona el Espíritu Santo. Entonces sí hay que trabajar de manera intrínseca, o sea, al interior nuestro. Tenemos que revisar qué es lo que está afectando nuestra vida, qué es lo que está pasando en nuestro interior, para que realmente nosotros no podamos manejar una situación difícil, no ser obedientes, por ejemplo, porque a veces tenemos muchos miedos, y miedos debido a situaciones que se nos pasaron que nos sucedieron en nuestra infancia y que no hemos podido resolver y no hemos podido pasar. Por ejemplo, fijémonos en los grupos, las comunidades religiosas, fijémonos un poco en los grupos de oración, en las comunidades eclesiales. Y hay una cantidad de conflictos impresionantes a veces, porque hay muchas personas de muchos temperamentos y muchas formas de proceder. Pero sobre todo, si nos ponemos a mirar en el trasfondo de esas personas, hay una cantidad de heridas emocionales. Nosotros le colocamos el nombre de fracturas emocionales. O sea, tenemos un ministerio de restauración familiar, y cada vez que miramos realmente esos pasados encontramos una cantidad de situaciones que no se han podido resolver y que necesariamente hace que las personas no sepan enfrentar o atender adecuadamente con mucha sabiduría y con mucha prudencia un conflicto. Entonces yo sí les aconsejo que es importante buscar la ayuda profesional, ayuda de personas creyentes, para que les ayuden a sanar esas situaciones del pasado que a veces no los dejan estar en paz. Eso con respecto a la parte intrínseca. Ahora miremos lo extrínseco, o sea, lo externo, en el manejo del conflicto. ¿Cómo poderlo manejar? Hay varias formas, hay varios métodos, hay varias actitudes o varias posibilidades que nos dan para poder enfrentar situaciones que son complejas. Por ejemplo, ante el manejo del conflicto, nosotros en nuestra relación de pareja siempre lo contamos como testimonio. Fuimos exageradamente conflictivos, dos temperamentos muy fuertes, el de mi esposa y el mío, que paulatinamente el Señor nos ha ido dosificando y docilizando, más es la palabra, docilizando, o sea, volviéndolo dócil nuestro temperamento a través del carácter. Acordémonos que el temperamento es heredado y el carácter es aprendido. O sea, el carácter moldea el temperamento. Por eso muchas veces le decimos al Señor, Señor, moldea mi carácter. Y cuando hablamos del alfarero, como bien la canción de la hermana Glenda en su canción del alfarero, ese barro en nuestro corazón, ese barro que nuestro sentir, nuestro profundo sentir, ¿quién lo moldea? Lo moldea
el carácter. Y es el Señor que lo va moldeando como el alfarero para que pueda el carácter ir dominando el temperamento y pueda ser manejado. Un pacto de convivencia con dos principios fundamentales: nunca más volver a hablar de separación, porque era constante lo que nosotros hablábamos de separación y no podíamos resolver situaciones fáciles, sino siempre era con peleas, con discusiones, con ofensas fuertes, con amenazas, con maltratos psicológicos, con maltratos verbales, con ironías, con resentimientos fuertes, y no podíamos resolver situaciones que a veces eran muy sencillas debido a que teníamos unas heridas profundas en nuestro corazón. Hace que nos acercamos a Dios y paulatinamente con el tiempo Él ha ido moldeando de verdad ese temperamento que teníamos y heridas emocionales de nuestro pasado, de nuestros padres, que nos causaron bastante daño. Bueno, Rafa, mira que en ese reporte que tú estás dando de las experiencias que nosotros tuvimos, podemos decir que hay unas razones que son importantes y principales para que se genere el conflicto dentro de cualquier tipo de relación. Por ejemplo, está una comunicación pobre y muchísimas veces los conflictos dentro de una familia, dentro de una relación de pareja, dentro de los hijos, en la misma empresa, tiene que ver con que no se comunican. Por ejemplo, hoy veía un caso de la mamá y su hija, y pues dentro de las cosas que especificaba la mamá era que ella no le gustaba decir absolutamente nada de su vida, no le gustaba contar las situaciones que ella había vivido, y entonces ella era muy sola, muy callada, muy aparte de ese contacto, de esa comunión que podía tener con su hija. Y curiosamente la hija estaba reproduciendo esa misma actitud de la mamá, porque ella casi no explicaba, no hablaba sobre su problemática, precisamente dentro de las dificultades que habíamos tenido hasta el día de hoy, era que casi no hablaba de lo que le había sucedido a ella para poderle ayudar a sanar sus heridas. Y curiosamente en este ejercicio que hacemos con la mamá, pues la mamá, proyectó dentro del reporte que hizo fue el temor que tenía de que sus hijas vivenciaran de pronto abusos sexuales y demás, y por eso ella las tenía muy aparte, prefería dejarlas encerradas, que no las cuidara alguna persona, por ese miedo de que alguna persona les llegara a hacer daño. Y sin darse cuenta, pues observo algunas conductas de la niña que me dejaron muy particularmente inquieta, y en su momento le pregunto a la hija que si ella tenía algo más que reportarle a su mamá, y curiosamente ella baja la cabeza, y le dije yo que si ella no había sufrido alguna situación similar a la mamá, y curiosamente ella termina reportando una situación de abuso sexual por parte de un familiar muy cercano. Entonces mira que en ese conflicto que se había generado entre ellas dos, tenía una
una razón principal es esa comunicación tan pobre que se había dado entre ellas dos. Está también un conflicto que surge de una búsqueda de poder, o sea, quién es el que domina, quién es el que manda, quién es el que lidera. Eso sí es un conflicto muy frecuente que nosotros en estos tiempos estamos observando, la búsqueda del poder. Yo soy el que mando aquí y todo el mundo me tiene que estar funcionando con base en eso. Viene otra parte que es como esa como la insatisfacción que se tiene con el liderazgo de alguna persona, ¿sí? Entonces, cuando yo no me siento satisfecha con un jefe, con de pronto el papá, de pronto con la mamá, de pronto en un grupo social hay alguien que es un líder y no me siento satisfecho en la misma iglesia, no me siento satisfecho con el sacerdote o un diácono, alguna cuestión así, desafortunadamente vienen los comentarios, el malestar, la murmuración, eso está generando el conflicto y definitivamente eso deteriora seriamente las relaciones. Otra forma como se puede generar un conflicto es cuando dentro de un grupo hay un líder y un líder que no es un líder fuerte, sino que es un líder débil, que permite, que es permisivo, que es alcahueta tristemente y que no toma las decisiones como deben ser con la fuerza necesaria. Desafortunadamente eso genera un conflicto dentro del grupo que esa persona puede estar liderando. Otras situaciones que nos pueden generar conflicto es la falta de apertura frente a la posición de otra persona, frente a sus opiniones, sus conocimientos. De pronto no estoy de acuerdo porque yo de alguna forma aprendí a solucionar algo de otra manera y yo creo que lo que yo considero, lo que considero, ese es el último conocimiento mejor y más confiable para dar respuesta a algo. Entonces, esa falta de apertura hacia las otras personas y los saberes de las otras personas nos pueden estar generando conflictos que definitivamente deterioran. Todo esto busca es deteriorar siempre y cuando no se sepa solucionar realmente el conflicto, deteriorará de manera significativa a las relaciones. Otros dos elementos importantes está cuando hay cambios. Por ejemplo, en una familia, alguno de los miembros de los padres fallece o alguna persona líder en una casa se va y alguien intenta asumir ese liderazgo, lo que sea, eso genera unas crisis, asimismo en las empresas, asimismo en grupos sociales, en grupos de la iglesia, no más cuando cambian el párroco que de pronto ha sido muy acogido dentro de una parroquia, y lo cambian de esa iglesia para otro lado, genera conflicto en los feligreses, se genera conflicto en los grupos, se genera conflicto en las empresas, precisamente los cambios de estructura organizacional. Y lo más común es la desconfianza entre la gente. Tristemente, se ha perdido el valor de la palabra, se ha perdido la seriedad frente a cuando uno da la palabra frente a algún tema específico, algún compromiso, alguna promesa, y esa desconfianza, esa traición, esa duda que se está generando en las personas genera un conflicto bastante significativo. Como se dan cuenta, hemos abordado ya dos situaciones. Una, la parte interna que la expresé, y la otra, pues lo que mi esposa acaba de hablar, que es ya la parte externa de todas esas situaciones sociales que hace que nosotros siempre estemos como en ese problema y en esos conflictos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para poderlos enfrentar, Moni? ¿Qué actitudes tenemos que tener? Alcancé a hablar un poco sobre lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento, recordémoslo, es heredado. El carácter es el que nosotros aprendemos, fortalecemos con la disciplina, fortalecemos cuando empezamos a hacer cultura en nuestras vidas, y ese carácter generalmente nosotros los creyentes pues básicamente lo empezamos a formar
cuando empezamos a creer y a crecer en el amor de Dios y dejamos que Él empiece a moldearnos, cuando le hacemos caso a la palabra, cuando realmente no tenemos que estar esperando, como se habló al principio del programa, en que tengamos que vivenciar experiencias fuertes y dolorosas para que nosotros podamos aprender. Entonces tenemos que ser bastante obedientes a la palabra de Dios. Quisiera darles unas reglas de oro para el manejo del conflicto. Reglas de oro, para que las escuches detenidamente. Una de ellas es el respeto y más respeto. O sea, este valor es definitivamente, en el contexto del conflicto, es muy importante. Cuando se falta el respeto, ya sea con gritos, con insultos, con malas palabras, con acusaciones fuertes, difícilmente se llevará a un buen término la negociación. O sea que es importante tener el respeto como una forma de hacer que esa regla se tenga presente. Entonces, esa es la primera para que tengas presente, ¿no es cierto? El respeto y el más y más respeto. Un segundo momento es la forma como se dicen las cosas. Yo me acuerdo cuando anteriormente con Rafa discutíamos con bastante frecuencia. Una de las cosas que decía Rafael es el tonito, decía así, es el tonito con que me dicen las cosas. Y curiosamente sí, es importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de los gestos, de las entonaciones, de la actitud corporal, para decir las cosas. O sea, cuando yo todavía dentro de mí cargo un malestar frente a una situación específica, no lo he elaborado primero yo, desafortunadamente cuando sale de mi boca lleva ese espíritu de malestar y que va a afectar a la otra persona. Entonces por eso es que nosotros debemos tener cuidado, porque detrás de las palabras que nosotros decimos va el espíritu que se está guardando. Necesario, muy importante, que nosotros revisemos cómo está nuestro corazón con el fin de solucionar realmente el conflicto. Otra regla de oro es el saber escuchar, o sea, es el valorar a la otra persona. Y eso está en la escucha activa, o sea, demostrar que el otro realmente me está escuchando. Así yo no esté de acuerdo, o sea, pero con respeto, escuchar. Resulta a veces un poco complejo eso, pero es importante empezar a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a escuchar, que nos dé esa capacidad de poder escuchar al otro así no estemos de acuerdo y dejarlo terminar. Yo tengo algunas personas en mi trabajo que bendito sea mi Dios, Dios los bendiga, ¿verdad? Porque cuando uno les está explicando alguna cosa, no permiten la escucha y automáticamente cambian de tema, se quedan en el ejemplo y no se permiten escuchar porque quieren hacer prevalecer su idea. Por eso realmente es importante, como esa regla de oro, el hecho de poder hacer valorar a la otra persona. O sea, que la persona, darle la importancia que se merece, aunque realmente, como le dije, no estemos de acuerdo con él o con ella, ¿no es cierto? Independientemente si él tiene otra teoría o no. Otro elemento que es importantísimo es que nosotros seamos conscientes de lo que en la realidad son nuestras emociones. Cuando yo estoy molesta, cuando yo estoy ofendida, cuando yo tengo rabia, definitivamente, o ira, definitivamente yo no debo entrar en la solución de un problema, de un conflicto. ¿Por qué? Porque definitivamente no me voy a calmar y a cambio de solucionar la situación la voy a empeorar. Entonces yo debo darme el espacio para poderme tranquilizar. O sea, todos tenemos el derecho de airarnos. La palabra es clara cuando dice que que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces es necesario que nosotros nos demos ese espacio. O sea, es parte de nuestro derecho aprender a calmarnos, es parte de nuestro derecho tener nuestro momento para tranquilizarnos, para estar bien, y es parte de nuestro deber hacer las cosas correctamente. Entonces poder decir en el momento justo que el deber de presentarme de manera adecuada para la solución del conflicto. Otra regla de oro es tener una mente abierta, una mente reflexiva.
Recuerdo tanto, hablaba con un sacerdote de los religiosos terciarios capuchinos con los cuales nosotros trabajamos aquí en Bogotá, y yo le explicaba algo que para él era difícil de aceptar, y era mi posición. Y cuando terminé de hablar, le dije: padre, ¿qué piensas de eso? Me dijo: mira, te soy honesto, yo no puedo realmente decirte que sea verdad o que sea mentira lo que tú me estás diciendo. No te lo puedo ni rechazar ni aceptar, pero yo prefiero dejarlo en stand-by. O sea, prefiero dejarlo allí porque tal vez más adelante eso lo que tú dices pueda que tenga la razón y realmente lo tengo que asumir. Entonces yo prefiero escucharte con tranquilidad, prefiero escucharte de una manera tranquila para que realmente no pierda yo la posibilidad de que lo que tú estás diciendo sea la verdad. Pero mientras tanto, por el momento lo dejo allí, no te lo rechazo. Me pareció tan significativo, me pareció tan importante lo que él decía, que me quedó grabado. Y esa es una regla de oro, la actitud abierta y reflexiva que tú debes asumir cuando tú escuchas a la otra persona. Es necesario que nosotros seamos conscientes de que no todo momento es el momento adecuado para solucionar un conflicto. Debemos esperar, debemos ser conscientes de que la otra persona también necesita calmarse, yo necesito calmarme. A veces las personas por su impulsividad quieren que todo tiene que ser ya, tiene que solucionarse en el momento en que se quiere y demás, y la realidad no se logra hacer las cosas bien. Debemos esperar el momento oportuno, debemos esperar ver las señales que indican que estamos dispuestos a llegar a un arreglo, que estamos dispuestos a una reconciliación, de hablar las cosas correctamente, de restaurar el vínculo, de restaurar la confianza, en fin, y de poder sacar el mejor provecho frente a la situación dada, sacar el mejor provecho donde ambos se sientan satisfechos con la solución que se vaya a dar. Y una última regla de oro es el hecho de tratar de buscar la solución, tanto proponerla como buscar la solución. No todas las veces tenemos que llegar a tener los problemas, sino que tratemos de buscar una alternativa, porque a veces solamente presentamos problemas y problemas. Me parece interesante cuando hay directores, y yo no sé si a ustedes eso les ha pasado, que siempre dice: no estoy buscando, no me traigas problemas sino soluciones. Porque a veces no tenemos las soluciones y hay momentos que son muy complejas, pero en la familia tenemos que reunirnos y empezar a buscar alternativas tranquilamente, despacio, sosegadamente, y antes de eso pedirle la orientación al Espíritu Santo, orar en familia y luego buscar alternativas, pero realmente que cada uno se responsabilice en la tarea que le corresponda asumir para poder resolver ese problema. Y terminamos pues básicamente diciendo que los problemas, o sea, las crisis, los conflictos son oportunidades, y son oportunidades muy buenas, y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Rafa, mira que es importante que nosotros digamos también algo, y es que más importante que resolver el problema es reconciliarse. ¿Por qué? Porque resulta que la reconciliación significa restablecer la relación, o sea, restaurar. Mientras que resolver el problema simplemente encontramos una solución de lado y lado, pero no requiere, o sea, no implica que se restablezca el vínculo, la relación. Entonces, no es solamente resolver un conflicto, es de verdad reconciliarme y volver a restablecer, restaurar la relación que se está dañando a raíz de ese conflicto. Mira que en Santiago 3:17 la palabra de Dios es clara cuando dice: la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. O sea, nos está hablando de que nosotros debemos buscar ante todo, frente al conflicto, esa
situación pacífica, donde yo pueda entender al otro, donde yo pueda volver a restituir el cariño que le tenía, la confianza que le tenía. Definitivamente debo tener compasión, debo sacar lo mejor de esa situación. De resto, simplemente voy a sacar un beneficio y paré de contar. Y la idea, o sea, pierdo el vínculo con la otra persona. Más importante que cualquier resolución de conflicto realmente es llegar a la reconciliación y restablecer las relaciones que tenemos con las demás personas. Claro que sí, Moni. Y sobre todo reconocer que tenemos un conflicto, o sea, reconocer que tenemos problemas, porque a veces simplemente lo que hacemos es adormecernos. Y es curioso, pero la mejor manera de encontrar la solución es cuando estamos abiertos a dejarnos orientar y asumir una actitud proactiva frente a esa situación, porque asumimos simplemente posiciones muy pasivas. Entonces, o dejamos que nos apabulle o tomamos una actitud demasiado agresiva, muy fuerte, impulsiva, y lo que hacemos es incrementar cada vez más eso. O sea, y necesariamente cuando empezamos a reconocer hay que manifestar abiertamente. De igual manera, hay un adagio popular que es mejor estar rojo por un instante y no pálido toda la vida, y es manifestar ese deseo de querer resolver el problema, y estar abiertos, como hemos dicho constantemente, a esa solución. Y necesariamente pues tenemos que buscar un momento adecuado, o sea, un espacio de tiempo necesario y adecuado, porque no todas las veces se puede resolver las cosas. Entonces hay que esperar, pero eso siempre la presencia del Espíritu Santo, que es la sabiduría infinita, nos puede orientar frente al momento oportuno para decir las cosas. Y necesariamente hay que pedir ayuda de un mediador en ocasiones, de alguien que nos ayude en ocasiones a triangular, porque cuando ya estamos tan contaminados, por ejemplo a nivel de pareja, a nivel de familia, ante una situación que se da, pues necesitamos que alguien nos ayude a mediar, alguien que realmente esté coherente, alguien sensato, alguien que esté ante la presencia de Dios, para que nos pueda guiar ante esa resolución de los conflictos. Y precisamente, Rafa, para darles este pasaje bíblico que es importante, que dice en Mateo 5, versículo 9, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, precisamente lo que acabas de decir es, nosotros debemos siempre promover y buscar esa paz entre las personas para darnos la posibilidad de llamarnos hijos de Dios, porque Dios lo que quiere es esa unidad entre todos, esa paz entre todos, ese amor entre todos, porque si nosotros amamos realmente a Dios, definitivamente nosotros buscaremos estar bien con las demás personas, buscaremos realmente esa paz, buscaremos ser testimonio del amor de Dios, amando a nuestro prójimo. Y el amor a nuestro prójimo, como lo dice Romanos 13, donde habla de que lo soporta, lo perdona, en fin, lo tolera. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si nosotros de verdad nos decimos hijos de Dios, estaremos buscando la paz, no el conflicto. Entonces si en nuestro hogar se está dando mucho conflicto, debemos cuestionarnos realmente si de verdad estamos dando testimonio de ser hijos de Dios, y si nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos enseña, que es buscar la paz en todo momento. Y hay que quitarnos ese ego y esa prepotencia, esa altivez, ese deseo que siempre queremos prevalecer por encima del otro, ese deseo de figurar ante los demás, y no permitimos que los demás nos den realmente sus opiniones. Entonces creemos que nuestra opinión es la sagrada y santa verdad absoluta, y eso no es así. O sea, acordémonos que desde los humildes es donde viene muchas veces la sabiduría, y en el honor del rey, como dice la palabra, está en el número de sus consejeros. El valor del rey, la posición del rey está en el número de sus consejeros. Entonces, eso nos dice la palabra y hay que atenderla. Entonces tenemos que estar siempre leyendo proverbios, leyendo sabiduría, leyendo los salmos, para llenarnos siempre de esa sabiduría del Espíritu Santo que nos proporciona la palabra.
Bueno, pues ya se nos acabó el programa y esperamos que realmente haya sido significativo para cada uno de ustedes. Y si ustedes en algún momento desean tener algún tema específico que nosotros lo abordemos, con gusto estamos allí atentos a recibir sus sugerencias. Y este programa tú lo puedes escuchar en YouTube nuevamente, si deseas, con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Vamos a terminar en oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente, que nos perdone, que nos ayude, como Él dice la palabra, porque Él ora por nosotros con esos gemidos indecibles, y de igual manera también decirle a Él que nos dé esa convicción de pecado, que nos hace que realmente seamos prepotentes, orgullosos, vanagloriosos, que a veces no nos dejamos llevar por la caridad y hacemos que alguien fracase, que alguien se caiga. Cuando estamos viendo que alguien está a punto de caer, nosotros no tomamos una actitud misericordiosa y no le ayudamos a la gente, sino que nos permitimos simplemente dejar que él se caiga con una mala intención de que el otro fracase, y eso no está bien. Eso no nos lo enseñó nuestro Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor de señores, sino que realmente estemos en nuestra disposición atenta para que realmente podamos ser unas personas de paz, de coherencia y de armonía. Por eso hoy en esta noche te decimos a ti, Padre Eterno, que traigas a nuestro corazón la paz, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, porque con las primeras personas que debemos reconciliarnos son con nosotros mismos. Por los errores, por las fallas cometidas y por las cuales nos culpamos tanto y que nos hacen ser personas malgeniadas, personas que en nuestro propio interior no encontramos la paz. Y si así mismo lo tenemos en nuestro corazón, dice tu palabra claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestro corazón no hay paz, Señor, nuestra boca no hablará paz sino conflicto. Ayúdanos en esta noche, Señor, a que realmente nuestro corazón esté dispuesto a obtener la paz que viene de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tú viniste a darnos a través de tu Hijo amado, esa paz que nos reconcilia contigo, porque lo primero que hicimos fue apartarnos de ti. Cuando decidimos tomar el control de nuestras vidas, cuando decidimos sacarte de nuestra vida, cuando nuestros primeros padres definitivamente te desobedecieron y entraron en conflicto contigo, Padre Eterno, perdónanos por ser desobedientes contigo, perdónanos porque muchas cosas en nuestra vida llevan al conflicto, muchísimas, Señor, y básicamente a diario nos involucramos en conflictos. Señor Padre Eterno, que de verdad aprendamos a ser obedientes a tu palabra, que de verdad aprendamos a vivir en paz, que de verdad aprendamos a que tu Hijo amado esté en nuestros corazones y que nuestros pensamientos sean como los tuyos, que nuestras palabras sean llenas de tu palabra, Señor. Que de verdad nosotros nos dispongamos a amar al prójimo, así como nos podemos amar a nosotros, y que en nosotros esté tu amor, Señor. Padre Eterno, tantas cosas debemos cambiar y solamente, Padre Eterno, te pedimos que tú nos tengas misericordia, que nos ayudes, que nos tomes de tu mano, que nos lleves a caminar por tus verdes praderas, que tú nos enseñes a estar sumergidos en tu presencia y que ese Espíritu Santo nos ayude a andar en tus caminos para que nuestra vida sea mejor en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra iglesia, en tantas partes, Señor. Debemos ser testimonio de que somos tus hijos, Señor. Enséñanos a vivir en paz, a conseguir la paz y a amar la paz. Gracias, Padre Eterno, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.